Hola, hoy les presentamos dos creepypasta de el nuevo vestido de Rarity y el origen de Monster High. A comenzar el video. Era un día normal en Ponyville. Todos los ponis se estaban relajando y disfrutando el lindo clima. Los Pegasos han despejado cada nube del cielo, las potrancas se encuentran jugando en las calles, y las yeguas están paseando por el parque. Todos se están tomando el día libre. Aunque, había un solo pony que se encontraba trabajando. Era Rarity, quien estuvo todo el día en su tienda, el Carousel Boutique. Nadie se dio cuenta dónde estaba. Nadie se dio cuenta de ello hasta que Fluttershy se preocupó por ella. Fluttershy decidió entrar para ver qué sucedía. Cuando entró a la tienda, encontró pilas de ropa pobremente hecha por todo el suelo, y Rarity trabajando duro en la máquina de coser. Fluttershy llega hasta ella y dice: «Oye Rarity, ¿quieres salir a jugar? Hay un hermoso día. Podemos salir juntas, si te parece bien». Al principio Rarity no respondió, y Fluttershy se alejó de ella, cuando de repente se dio vuelta. Lucía horrible, estaba exhausta, desaliñada, y su melena estaba sucia. Esto era inusual de Rarity ya que siempre se preocupaba de su perfecta apariencia. «Fluttershy, tengo demasiado trabajo que hacer. Tengo que diseñar un nuevo vestido para esta noche, y necesito que nadie me interrumpa». Fluttershy responde torpemente: «Oh Rarity, discúlpame, dejaré que sigas trabajando». Fluttershy empezó a irse lentamente cuando Rarity la detuvo. «Fluttershy, tengo una idea. Quizás puedas ayudarme con mis vestidos», respondió con tono amenazante. Fluttershy respondió: «¿Qué quieres que haga? No sé nada sobre diseñar vestidos. Necesito modelos para mis vestidos. Quiero que vayas a por una». «Entonces, ¿quieres que busque a algún pony que quiera modelar con tus vestidos?», Fluttershy preguntó. «Sí, tráeme a Applejack. Ella modelará». Fluttershy respondió: «Ok, iré por Applejack. Te la traeré lo más rápido que pueda». ¡Excelente!, exclamó Rarity. «Ahora ve». Fluttershy dejó la boutique y se dirigió a su ET Polacres. Una hora más tarde, Fluttershy volvió con Applejack. Entraron en la tienda y vieron a Rarity esperándolas pacientemente. Parecía emocionada. «Ah, perfecto», exclamó. «Ahora Applejack, ¿podrías seguirme hacia el sótano?». Fluttershy y Applejack se miraron una a otra y respondieron: «¿El sótano?». «Sí, el sótano». «Ahora Applejack, sígueme por favor». Vacilante, Applejack la siguió a las escaleras. Ningún pony había visto un sótano antes, excepto por Rarity. Justo antes de que abriera la puerta, Rarity dice: «Fluttershy, estaremos trabajando por unas horas. Te sugiero que busques algo para hacer. Luego te llamaré de vuelta». Fluttershy respondió: «Ok Rarity, lo que digas, lo haré». Fluttershy dejó la tienda y volvió a su casa. Fluttershy retornó luego de unas horas. Cuando entró a la tienda, ella escuchó algo como un grifo abierto en el sótano. De repente el agua paró y Rarity emergió del sótano. «¿Dónde está Applejack?», preguntó Fluttershy. «Oh, ella está bien. Está finalizando ahí abajo». «Ok, ¿ahora qué quieres que haga?». Fluttershy respondió: «Necesito que me traigas más amigas. Las necesito como modelos también». «¿Para qué necesitarías más de un modelo?». Fluttershy dijo curiosamente: «Solo hazlo». Rarity reaccionó enojada. «Oh, perdón por preguntar». Fluttershy dejó la tienda. Horas más tarde, Fluttershy trajo a Rainbow Dash, Twilight y Pinkie Pie con Rarity. Rarity las instructó para que hagan lo mismo que Applejack. A cada una se le indicó que baje por las escaleras mientras Fluttershy esperaba afuera. Cuando Rarity finalmente salió del sótano dijo: «Fluttershy, mi obra maestra está casi lista». «Eso es genial. ¿Necesitas que haga algo más?». «Sí, una sola cosa. Quiero que vengas al sótano a criticar mi trabajo». «Como digas», respondió Fluttershy. Rarity le indicó el camino a Fluttershy por las escaleras y cerró la puerta tras de ellas. El sótano era oscuro y rancio. Tenía una extraña fetidez. Era muy diferente a la tienda en sí. En un momento Fluttershy pensó que Rarity la había dejado hasta que algo la golpeó en su cabeza. Fluttershy despertó, le dolía la cabeza, y soltaba sangre a través de su melena. No se podía mover. Solo un poco más fuerte y griega. «Perfecto». «Rarity, ¿qué estás haciendo?». «Creando un maravilloso vestido, por supuesto». Rarity dijo exaltada. Fluttershy miró toda la habitación. Tenía poca luz. Había una mesa con un conjunto de herramientas de cirugía ensangrentadas. Rápidamente vio algo extraño. «Rainbow, Twilight,
Estaban las 4 ponis en una bañera, apiladas una arriba de la otra. No tenían piel, tenían sus pezuñas cortadas, y los ojos removidos desde la raíz. Les faltaban casi todos los dientes. La bañera estaba llena de sangre y agua. Rarity. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? Empezó a sollozar. Es la idea perfecta. Usar a mis amigas para el vestido perfecto. En ese momento, Rarity agarró la cabeza de Fluttershy y la dirigió a la parte derecha del sótano. ¿Ves? Había un maniquí hecho descuidadamente. Estaba pobremente cosido y tenía un horrible color. Tenía alas azules, pezuñas naranjas, una melena morada, y una rabadilla rosada. Lo que necesitamos es una cutie mark, dijo Rarity de manera amenazante. Eso no es un vestido. Esas eran tus amigas. Fluttershy no puede autocontrolarse. Monstruo. Empezó a llorar descontroladamente. Bueno. No podemos tener todo ese ruido. Rarity agarró una prenda ensangrentada de una mesa. Se la ató a la boca de Fluttershy. Mientras luchaba. Ya está mejor, hora de empezar. Rarity agarró un escarpelo de una mesa y empezó a hacerle una incisión en su muslo. Muchísima sangre salió de la incisión de Fluttershy. Ella empezó a dar patadas y a moverse extensamente. Esto hizo enojar a Rarity. Oh, debes parar, dijo alegremente. Volvió a su mesa y agarró un mazo. Eso hará el truco. Con el mazo, Rarity le rompió ambas piernas a Fluttershy. Ella gritó y lloró hasta que le empezó a salir sangre de sus pezuñas rotas. Oh, ¿qué haremos con esas alas? Agarró un serrucho. Rainbow Dash hizo un número con mi sierra. Ella fue una peleadora. Siempre los Pegasos son los que hacen demasiada fuerza. Rarity empieza a forzar la sierra sobre las alas de Fluttershy. A este punto Fluttershy comenzó a aguantar. Sus gritos fueron más silenciosos. Rarity notó que estaba aguantando. Cuando terminó de sacarle las alas, agarró el escarpelo y se lo insertó en los ojos a Fluttershy. Ahí vamos. No te desmayarás sobre mí, ¿o sí? Rarity agarró el escarpelo y le sacó las tapas de los ojos a Fluttershy. Fluttershy gritó de agonía. Mientras hacía esto, Rarity casi se olvida de que debía cortarle su parte tan deseada. El muslo. Oh, casi lo olvido. Agarró el escarpelo y le empezó a remover el muslo cuidadosamente. ¿Ves? Es mucho más fácil cuando no gritas o pateas. Rarity finalizó la incisión. Mira, Fluttershy. Cutie mark y todo. Esto lucirá perfecto en mi vestido. Fluttershy no podía hablar claro. Dau. No te ves bien, Fluttershy. Deberías verte ahora mismo. Rarity agarró un espejo de su mesa y se lo mostró en medio de la cara. Mírate, eres un desastre. Fluttershy miró hacia el espejo. Miró lo que quedaba de ella. Sus piernas rotas, sus pezuñas sangrando, no tenía las tapas de los ojos ni sus alas, y su muslo fue completamente arrancado. ¿Qué debería hacer contigo? Pero repentinamente dijo Idea. De manera emocionada. Puedo usar el resto. Con tu piel, podré hacer más vestidos. Rarity agarró el escarpelo. Miró el escarpelo con desecho. Oh, esto tardará mucho, necesito algo más duro. Rarity buscó por un cuchillo más grande pero no lo encontró. Quizá deba ir arriba a buscar una. Fue corriendo por las escaleras, dejando a Fluttershy sola en el sótano. Fluttershy estaba totalmente sola. Fuera de lo psicópata que se había convertido Rarity. Apenas podía respirar, perdía sangre rápido, empezó a toser sangre y a vomitar. De repente escuchó que alguien entró a la tienda, arriba. Duilius. Gritó por ella. Applejack. Pinkie Pie. En este momento, Fluttershy pudo reconocer que era la voz de Spike. Fluttershy pensó en una manera de llamar la atención desde el sótano. Lo único que podría hacer Fluttershy era mover su cabeza. Así que intentó golpear su cabeza con la mesa donde estaba su cuerpo tirado. Hizo que perdiera más sangre, pero funcionó. Spike escuchó el sonido del sótano y fue a abrir la puerta. ¿Algún pony? Empezó a bajar las escaleras, y notó lo horrible que había pasado. Vio a las 4 ponis muertas en la bañera, el pobre vestido hecho con partes de los ponis, y la agonizante pero viva Fluttershy, en la mesa. ¿Fluttershy? Exclamé preocupado. ¿Quién hizo esto? Spike le sacó la prenda de la boca. Fluttershy dijo suavemente. Rar volvió a vomitar encima de ella. ¿Quién? En ese momento Rarity reentró al sótano con su nuevo, grande y afilado cuchillo. Oh, Spike, qué lindo volver a verte. Rarity pensaba en una idea para deshacerse de Spike. Tiró el cuchillo. Repentinamente continuó con su línea. Oh, Spike. Oh, Spike.
en un tono orgásmico. Ella intentó seducirlo. Spike, sabiendo que pasaba algo malo, la ignoró. La dejó avanzar a Rarity. Él se dejó seducir por Rarity. Spike no pudo controlarse. Rarity decidió ir con todo. Oh Spike. Te amo. Fóllame arriba del cuerpo de Fluttershy. Spike aceptó. Ambos fueron arriba del cuerpo vivo de Fluttershy y tuvieron un sexo muy tórrido. Rarity agarró la cola de Spike y se la metió en su clítoris, dándose placer a ella misma. Oh sí. Oh sí. Spike eyaculó. Parte del semen cayó en Rarity y lo demás en la boca de Fluttershy. A Rarity le gustó el semen sobre ella, pero se lo tiró en la boca a Fluttershy. Rarity amó la sustancia pegajosa, pero vomitó mientras se la chupaba de la boca de Fluttershy. Satisfecha, Rarity tuvo un orgasmo. Cuando terminaron, Rarity dijo: ¿qué tal si lo hacemos otra vez, pero en mi habitación? Spike aceptó con toda la felicidad. Y ambos se fueron para arriba. Ellos no notaron que Fluttershy se estaba ahogando con el vómito de Rarity. Ella no podía respirar con la horrible combinación de sangre, vómitos y semen, y además no podía moverse. Fluttershy dio su último respiro, y murió ahogada. Muchos conocemos la famosa línea de juguetes Monster High, que en la Navidad del 2012 logró subir las ventas de la compañía Mattel drásticamente, consiguiendo así superar todas las ventas de los juguetes rivales de la compañía Hasbro durante esa temporada. Estas peculiares muñecas basadas en monstruos famosos de reconocidas obras, fueron el último grito de la moda entre niñas y adolescentes. No había quien no quisiera una, claro que por su elevado costo no estaban al alcance de las familias con bajos recursos, por lo que éstas generalmente recurrían a costear las versiones piratas más baratas del mercado. En las jugueterías era difícil encontrar una a mediados de diciembre, pues se vendían más rápido que cualquier otro juguete durante los primeros días del mes. Ropa, accesorios, perfumes, agendas, libros y todo aquello que llevara la imagen de estas encantadoras y monstruosas chicas se agotaba rápidamente en las tiendas. A pesar de estar en la secundaria, muchas de mis amigas tenían una muñeca en casa, y no negaré que yo también tuve una. Draculaura, la adorable vampiresa rosa, era mi preferida, y había conseguido comprar la muñeca con el dinero que mi tío me había obsequiado en Navidad. Nadie nunca se hubiera imaginado que algo tan inocente y divertido, que se dirige principalmente a un público bastante joven, tuviera un origen tan oscuro como el que les contaré a continuación. April Christensen lloraba escondida bajo la mesa de la sala, observando entre las patas de las sillas, como su madre era brutalmente golpeada por un hombre ebrio cuyo exceso de alcoholismo lo llevaba cada vez más fuera de sí. A pesar de haber visto reiteradas veces esta violenta escena, April no podía soportar llorar y morir de impotencia cada vez que la veía. Con sus 8 años de edad, April había visto mucha más violencia en vivo que la mayoría de nosotros en las películas. Vivía con sus padres en una pequeña y humilde casa en el centro de la ciudad. Su madre trabajaba en una pequeña tienda de mascotas, vendiendo alimentos y juguetes para perros. Por otra parte, su padre no las amaba a ninguna de las dos. Tanto su hija como su esposa le daban igual, ya había sido infiel una vez, y April tenía sospechas de que lo estaba haciendo por segunda vez. Este hombre tan desamorado de su familia, no tenía ningún trabajo en específico, pero se podría decir que se dedicaba a hacer llorar y sufrir a su esposa, y consecuentemente a su pequeña hija. Casi todos los días llegaba a más de las 12, totalmente ebrio, zaparrastroso e irascible, exigiendo la cena, y si ésta no le satisfacía o simplemente no era de su agrado, recurría a darle golpes, patadas, puñetes e incluso tirones de cabello a su mujer. En una ocasión, la pequeña April intentó defender a su madre, pero lo único que consiguió fue que su padre la arrastrara de los cabellos a su habitación y la encerrara mientras oía los gritos y llantos que no había podido parar. El padre de April se negaba rotundamente a firmar el divorcio, y amenazaba a su mujer diciéndole que si lo dejaba, mataría a la niña. La abuela de April le pagaba la escuela hasta que su madre consiguiera un mejor trabajo. Su abuela era una mujer de mente muy cerrada y anticuada, y le decía a su hija que debería aguantar los maltratos de su esposo por el simple hecho de ser el único hombre en la casa. En la escuela, April no tenía muchos amigos, casi no hablaba con nadie, y generalmente salía sola al recreo. Había nacido con labio leporino, y aunque este no fuera un problema grave, su familia no tenía dinero para la operación, y este era el principal motivo por el cual los niños de su clase se burlaban de ella. April quería tener amigos, e intentaba socializar, pero los niños se alejaban de ella con aversión y asco, como si se tratara de un ser desagradable. Muchos la molestaban diciéndole que era un fenómeno, un monstruo.
Así, era la vida de esta niña, que no tenía ni un solo amigo y era odiada por su padre. La única persona que le demostraba un gran amor, era su madre, que aún con todas las tristezas y el cuerpo lleno de golpes, se esforzaba por darle todo lo mejor a su pequeña, y aunque April amaba a su mamá, muchas veces anhelaba tener un amigo con el cual jugar. A April, tantas veces le habían dicho que era un monstruo, que incluso llegó a creérselo. Se miraba al espejo y lloraba al ver la malformación de sus labios, sintiéndose horrenda en comparación a las demás niñas de su clase, y se afligía al pensar que una niña monstruosa como ella jamás tendría amigos. Una noche su madre trabajaba en la tienda de mascotas, y April se había quedado sola en casa. Su padre llegó mucho antes de lo usual, y a pesar de estar ebrio, no se encontraba en el estado lamentable en el que volvía normalmente. El hombre buscó a su esposa en todos los ambientes de la casa, pero no la encontró. Pasando por la habitación de April, oyó cómo ésta dialogaba con alguien, y pensó que ahí se encontraba su esposa. Abrió la puerta con lentitud y precaución, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Ahí estaba su hija, hablando y riendo con un grupo de niñas muy particulares. Niñas cuya apariencia destacaba que no eran humanas, eran aproximadamente 5 niñas que se encontraban jugando con April en su habitación. El padre estupefacto, entró a la habitación y empezó a gritarle a su hija, que asustada, se alejaba de él. En ese instante llegó la madre y al oír los gritos enfurecidos de su marido corrió en socorro de April. Cuando llegó al cuarto, encontró a su pequeña llorando, y a su esposo levantando un bate de béisbol en alto amenazando con golpearla. Hija de Satán. ¿Contesta? ¿Quiénes son ellas? Mis amigas, papá. Mis amigas. Respondía April aterrada ante las interrogantes de su padre, cubriéndose la cabeza con los brazos mientras lloraba. Su madre le quitó el bate al descontrolado hombre e intentó calmarlo, pero este se lo arrebató y su ira irracional se volteó hacia ella. Bruja. Tú trajiste a esos monstruos a la casa. Ella no lograba explicarse a qué monstruos se refería su marido, pues a diferencia de él, no vio nada, pero no hubo más tiempo de que lo meditara, cuando sintió como un fuerte y doloroso golpe le hería en la cabeza, cayendo desplomada en el suelo a punto de perder la consciencia. Apenas hubo levantado un poco la cabeza, le fue propinado otro golpe, pero esta vez en la frente, ocasionando una terrible ruptura en el cráneo, que afectó al sistema nervioso, provocando la muerte de la mujer en el acto. April no podía creer lo que sus ojos veían. Su madre yacía muerta en el piso, mientras su padre se acercaba con mirada vil hacia ella. Corrió hacia la puerta de la casa, gritando, intentando pedir ayuda. En el momento en que su padre la agarró del cuello, quitándole el aire y a punto de matarla, entraron 2 oficiales de la policía derribando la puerta. Un vecino confundido al oír el bullicio que provenía del lugar, llamó preocupado a la policía, y afortunadamente estos llegaron justo a tiempo. April vio a su padre ser esposado y llevado por un oficial, esa fue la última vez que lo vio. Con su madre muerta, y su padre en la cárcel, fue su abuela quien se hizo cargo de ella. La señora, que desde entonces vivía muy afligida por la trágica muerte de su hija, se propuso cuidar de su nieta con amor y diligencia. La abuela le compraba a April todo lo que una niña de su edad pudiese desear: juguetes, muñecas costosas, ropa de las mejores marcas y muchas golosinas. Sin embargo, a pesar de todos los cariños que la abuela le mostraba, April jamás sonreía. Una noche mientras la abuela bordaba un mantel, escuchando las noticias en la radio, oyó a su nieta reír a carcajadas en su habitación. Extrañada por esto subió a ver de qué se trataba, y al entrar en el cuarto, grande fue su sorpresa cuando no vio a nadie, más que a April riendo locamente sentada en su cama. Cariño, ¿qué es tan gracioso? Mis amigas, abuela, ¿acaso no las ves? Afirmó señalando un punto fijo. La abuela, conmovida al ver por primera vez la sonrisa de April en mucho tiempo, decidió seguirle el juego. Claro, querida, tus amigas son muy lindas. ¿Quieres jugar con nosotras? Me encantaría, cariño, pero debo terminar de bordar un mantel. A la abuela le había causado ternura ver a su nieta jugar y reír feliz. Sin embargo, en las ocasiones posteriores no fue así. Cada vez ocurría con más frecuencia, y empezó a tornarse preocupante. La señora, sin saber qué hacer al respecto, fue un día a hablar con la maestra de April. Dígame, señorita Chloe, ¿usted sabe algo sobre el extraño comportamiento de mi nieta? Bueno, señora, la verdad es que yo también quisiera saber con quién habla April la mayor parte del tiempo. La abuela no esperaba esta respuesta por parte de la señorita Chloe. Estaba casi segura de que ella tendría alguna explicación lógica al respecto.
April no suele hablar mucho con los demás niños, explicó la maestra con un tono de compasión en la voz. Por lo general la vemos hablar sola, pero según dice ella, está hablando con sus verdaderas amigas. Sí, a mí también me dijo eso, ¿y sabe usted quiénes son esas amigas? Yo supongo que deben ser sus amigas imaginarias. Los niños solitarios tienden a tener amigos imaginarios. Señorita Chloe, ¿cree usted que pueda hacer que April abandone esas cosas? Yo no sabría responderle, le recomendaría que llevara a la niña a un psicólogo. La abuela tomó muy en cuenta aquel consejo, y al día siguiente programó una cita con el psicólogo más cercano. Abuela, ¿a dónde iremos? Al psicólogo, querida. ¿Qué va a hacer él? ¿Me va a lastimar? Por supuesto que no. Mamá me dijo que el psicólogo es un doctor, y a mí no me gusta ir al doctor. Este doctor es diferente, él hablará contigo. Y no me pedirá quitarme la ropa, ni me pinchará con una aguja. Descuida, cariño, este doctor solo hablará contigo, y hablar no duele, ¿cierto? Claro que no, abuela. April sonreía y se notaba mucho más tranquila después de las palabras de su abuela. Cuando llegaron al consultorio, la abuela se sentó en uno de los sofás de la sala de espera, y April entró con el doctor al consultorio. Delante del escritorio de madera, la pequeña contemplaba los numerosos títulos enmarcados en la pared del lugar, mientras el doctor en su delante observaba su actitud curiosa sin que ésta le causara molestias. Hola April, ¿cómo has estado? Inició el psicólogo con una sonrisa muy gentil y amena, que le proporcionó a su paciente la confianza suficiente como para que empezara a hablar sin timidez. Muy bien, ¿y usted? Igualmente, gracias. ¿Es usted un psicólogo? Así es. Mi abuela me dijo que usted iba a hablar conmigo. Y tu abuela está en lo cierto. Bueno, ¿y sobre qué vamos a hablar? El doctor se quedó unos segundos meditando en silencio, y luego prosiguió. Bien, April, en esta ocasión quisiera que habláramos de tus amigas. ¿Mis amigas? Sí, dime, ¿tienes amigas en la escuela? April lo pensó por un momento, como si quisiera rescatar algo positivo de sus experiencias para responder a la interrogante, pero al cabo de unos segundos respondió con tono deprimido y avergonzado. No, ¿podrías decirme por qué? Y entre balbuceos y un dejo de llanto en la voz, contestó. Porque las niñas de la escuela son todas muy lindas, y nunca se juntarían conmigo. April, ¿tú te sientes fea? Ella no dijo ni una palabra, simplemente demostró su afirmación asintiendo con la cabeza. ¿Y qué te hace pensar eso? Señaló avergonzada sus labios deformes. ¿Y tienes amigas fuera de la escuela? Sí, sí tengo. ¿Podrías contarme un poco acerca de ellas? Solo si promete no decirle a nadie. El psicólogo se lo prometió, aunque con remordimiento, ya que estaba perfectamente consciente de que debería contarle al respecto a la abuela de su pequeña paciente. Bien, ellas son como yo, son monstruos, ellas no piensan que soy fea y les gusta jugar conmigo. ¿Monstruos? Preguntó el doctor bastante extrañado. A lo largo de su carrera había atendido muchos casos de niños con amigos imaginarios, pero que estos amigos fueran monstruos le resultaba bastante inusual. Sí, ellas son monstruos. ¿Podrías describírmelas físicamente? Pues son las hijas de monstruos reales. Una de ellas es un zombie, otra es una momia, una de ellas es hija de un vampiro, y la otra es hija del hombre lobo, y otra es hija de... Espera un momento. Cortó él, cada vez más asombrado por las explicaciones de su paciente. ¿A estas amigas tuyas alguien las ha visto? April bajó la mirada con tristeza. Mi papá, él las vio y se puso como loco. El doctor comprendió que el caso de April se debía al estado de sus labios. Una vez terminada la cita, la niña se quedó en la sala de espera mientras su abuela entraba con el psicólogo a su consultorio. Doctor, ¿qué puede decirme de April? Bueno, señora, en primer lugar su nieta es una niña con una capacidad imaginativa muy grande. La abuela sonrió orgullosa al notar el reconocimiento del doctor hacia la imaginación de April. Tener amigos imaginarios no es malo, pero en este caso sí lo es. ¿Pero por qué? Porque las amigas de April no le están permitiendo socializar con otros niños. Pero doctor, los otros niños no quieren jugar con ella. El problema de su labio leporino la hace insegura y más tímida delante de sus compañeros. Ella se siente un monstruo. La abuela se indignó al oír tal comentario. ¿Un monstruo? Si señora, su nieta se siente así debido al problema que sus labios presentan, le recomendaría una operación. Pero eso resultará carísimo. Además pueden lastimarla. El doctor comenzaba a perder la paciencia ante las actitudes que presentaba la abuela de April.
Señora, la operación no será tan costosa, e incluso hay hospitales que ofrecen cirugías gratuitas para casos como el de su nieta. ¿Cirugías gratuitas?, exclamó indignada la señora mientras miraba con desconfianza al joven psicólogo. No pienso arriesgar a mi más grande tesoro a una operación para pobres en la que podrían empeorar su problema en lugar de tratarlo. Harto de la terquedad de aquella señora de avanzada edad, decidió dejárselo más claro. Bueno señora, entonces deje que su nieta crezca insegura y aislada a causa de un problema que tiene solución. Ante esta tosca respuesta, a la abuela no le quedó más que callar y pensarlo. Salió del consultorio junto con la pequeña April, después de haber pagado de mala gana al psicólogo que, aunque había ofrecido una solución, no terminó de agradarle. Querida, tu cumpleaños está muy cerca, ¿qué quisieras para ese día? La niña miró en silencio a su alrededor por unos segundos, y luego miró a los ojos de su abuela con una sonrisa de oreja a oreja. Una fiesta con mis amigas. Desde luego la señora miró con desilusión a April, y le propuso un regalo que le pareció más conveniente, siguiendo el consejo del doctor. Cariño, ¿no preferirías dejar el problema de tu labio? Por supuesto que sí, exclamó la pequeña denotando genuina felicidad ante la propuesta de su regalo de cumpleaños. Pero de repente, empezó a mirar nuevamente a su alrededor, y al poco tiempo su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en una triste expresión que mostraba gran angustia. La abuela no tardó en percatarse de esto. April, ¿te encuentras bien? Sí, abuela. ¿Sí? Afirmó, intentando disimular su temor con una forzada sonrisa que no lograba esconder nada. Dime la verdad, querida, ¿qué te sucede? April bajó la mirada mientras procuraba aguantar el llanto y le dijo: si dejo de ser un monstruo, mis amigas ya no querrán jugar conmigo. La abuela acarició con cariño la cabellera castaña de la niña y mirándola con dulzura, tomó una de sus pequeñas y cálidas manos. Cariño, tú no eres un monstruo, nunca lo fuiste, y no te preocupes, siempre hay nuevos amigos por hacer. Pero a pesar de ello, April aún tenía miedo, y veía las miradas amenazantes de sus amigas en todas partes. Tanta era su angustia que ni siquiera conseguía dormir por las noches. En una de esas largas y obscuras noches de insomnio, April se levantó de su cama y empezó a hablarle, a la nada. Al principio eran murmullos casi inaudibles, pero poco a poco empezó a elevar la voz cada vez más, hasta que terminó en gritos fuertes y desesperados que despertaron a la abuela, la cual se levantó sobresaltada de la cama y fue a ver qué sucedía. Entre más se acercaba a la habitación de April, podía notar la presencia de otras voces, cuyas palabras eran opacadas por el llanto desesperado de la niña. Cuando entró al cuarto, encontró a su nieta parada en medio de la habitación en plena oscuridad, llorando como si se hubiese lastimado de una forma verdaderamente dolorosa. Encendió la luz y apresuradamente la abrazó y consoló intentando tranquilizarla. Revisó su cabeza, sus manitas, sus pies, su espalda y todo su cuerpo para asegurarse de que no estuviese herida. ¿Qué ocurrió, cariño? April no respondía, solo lloraba cabizbaja y en silencio. Al cabo de unos segundos abrazó a su abuela y le pidió dormir en su cama por esa noche. Desde luego que ella accedió, no podía negárselo después de hallarla tan asustada y sola en su habitación. A la mañana siguiente era el gran día, el cumpleaños de April. La abuela la despertó con una linda sorpresa, una hermosa muñeca de porcelana que había sido su fiel compañera de juegos cuando era niña. April recibió la muñeca con gran felicidad, pues era una niña que sabía apreciar los detalles y estaba consciente de que esta muñeca era diferente a todas las que tenía, ya que era una parte de la niñez de su abuela. Ese mismo día por la tarde, fueron a una de las mejores clínicas de la Cuidad para la operación de la pequeña cumpleañera. April estaba nerviosa, y muy asustada. Apretaba sus labios y sus pequeñas manitas a la vez, que procuraba no mirar a nada ni a nadie. Antes de la operación puso un poco de resistencia, pero al poco rato fue dócil aunque con bastante miedo. La cirugía se llevó a cabo de una manera estrictamente higiénica y minuciosa, pues eran los mejores cirujanos de la Cuidad. La abuela esperó durante bastante tiempo, hasta que por fin, April salió con una nueva imagen. Sus labios ahora lucían sin ninguna imperfección, lo cual sería para ella una gran ventaja. De ahora en adelante, las cosas serían mucho mejor en la vida de April, o al menos, eso pensó su abuela. Por la noche, ambas dormían en total tranquilidad. Aunque en realidad, April estaba despierta, mirando el techo de su habitación apenas iluminado por la luna y la luz de la Cuidad. Estaba tan preocupada y tan angustiada.
Ahora por fin se veía como siempre quiso verse y podría llevarse mejor con sus compañeros de escuela, pero todo esto significaba renunciar a sus amigas. Entonces, no lo pensó más, y con determinación tomó una decisión. Encendió la lámpara de su mesa de noche y empezó a buscar en su mochila, halló su estuche de lápices y en este sus tijeras. Una tijera pequeña de plástico y con punta roma, definitivamente no le serviría. Salió con sigilo de su habitación y se dirigió a la sala. Sobre la mesa estaban los materiales que su abuela había utilizado en el último mantel en el que trabajaba. Telas de colores, hilos, hebras, palillos, agujas y tijeras. Justo como las quería April, grandes, metálicas, puntiagudas, y sobre todo bien afiladas. Un grito ensordecedor resonó en toda la casa, en toda la cuadra. Pero la única persona a la que logró despertar fue a la abuela, que al oír tal grito seguido de gemidos, llantos y risas demenciales en su sala, corrió a ver de qué se trataba. Encendió las luces y vio su hermosa alfombra manchada, con lo que parecía ser un caminito de gotas de sangre, pero a medida que avanzaba, las gotas se hacían más grandes cada vez y terminaban por ser manchas guindas y oscuras. Las manchas llevaban hasta la habitación de April, pero esta estaba vacía. Un gran temor le recorrió el cuerpo a la señora, cuando oyó las risas burlonas de April provenir del baño. La puerta estaba entreabierta y la luz estaba encendida, todo indicaba que allí estaba ella. Se asomó cuidadosamente y vio a la niña de espaldas, intentando mirarse al espejo que se encontraba demasiado alto para ella. Alrededor de sus pies habían pequeños charcos de sangre y el rostro parecía gotearle. «April», susurró con temor la abuela. De pronto, su nieta se volteó hacia ella. Pero lo que sus ojos vieron, no era menos que la peor de sus pesadillas. April se había desfigurado toda la boca. Se había cortado los labios reiteradas veces, hasta convertirlos en algo similar a la carne molida. Se había cortado ambos costados de la boca, uno mucho más que el otro. La sangre de sus heridas caía de su rostro sobre su pijama rosa. Tal fue el susto de la abuela al ver esta escena, que en lugar de gritar, se quedó pasmada y sin aliento por el miedo. Retrocedió espantada, mientras April le ofrecía las tijeras ensangrentadas, como si quisiera devolvérselas. La abuela cayó de espaldas, estaba a punto de desmayarse de miedo. A partir de aquella terrible noche las cosas jamás volvieron a ser iguales. Han pasado muchos años desde la niñez de April, y ella es ahora una joven de 20 años, a la cual todos temen. Muchas cosas cambiaron desde que ella decidió seguir siendo un monstruo. Su abuela era muy desamorada desde que ella se deformó la boca, le daba un trato de loca y trastornada. Por su parte, entre esta más envejecía, menos le importaba a April, hasta que finalmente la abuela falleció cuando su nieta cumplió los 17 años. En ningún lugar se volvieron a burlar de ella, a pesar de que su deformación era mucho peor al labio leporino que tuvo en su infancia. No se burlaban porque le temían, sabían que si la molestaban, ella los golpearía hasta el cansancio. April era ahora una muchacha solitaria, agresiva, y en ocasiones hasta bravucona. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente intimidante no era ninguna de estas características, sino el hecho de que se consideraba que April estaba loca. A pesar del tiempo, ella aún hablaba sola y siempre llevaba consigo un misterioso cuaderno con tapas de cuero muy gastadas. Este cuaderno, que para todos aquellos que la conocían era un gran misterio, era el diario en el que April escribía acerca de sus amigas. Escribía siempre, todo sobre sus amigas. Las actividades que hacía con ellas, las describía con detalle, sus personalidades, sus apariencias, incluso cuántas eran. Para nuestra gran sorpresa, entre más pasaban los años, más amigas tenía April. La joven que vivía sola en un departamento pequeño, era el tipo de inquilino que nadie quisiera tener. Fuera donde fuera los vecinos siempre se quejaban de que invitaba mucha gente, y de que era muy bulliciosa, pero lo curioso es, que ella siempre estaba sola. Nunca faltaba aquel que al verla con la boca destrozada y llena de cicatrices se espantara, y por lo mismo nadie esperaba que una chica así pudiese tener amigos. Era así que April tenía que buscar techo por lo menos una vez cada 2 meses. Para su suerte, su rostro atroz y su extraña forma de ser no eran lo suficientemente espantosos como para que la despidieran de su trabajo, el cual se llevaba a cabo en una inmensa juguetería en la que April era una de las tantas vendedoras que ofrecían los juguetes a los clientes, y aunque no ganaba mucho, le alcanzaba para comer y para pagar el alquiler de su departamento.
Una noche, mientras April regresaba a casa después del trabajo, se encontró con un par de ebrios, de los cuales uno no tomó atención, pero el otro al verla empezó a silbarle y lanzarle piropos desagradables, y consecuentemente su compañero también lo hizo. Pero cuando ella se volteó, y vieron su boca desfigurada, se callaron. April siguió su camino sin prestarles demasiada importancia, hasta que uno de ellos le arrojó una lata vacía de cerveza que le llegó a la cabeza. «Largo de aquí, monstruo», vociferó mientras arrojaba su segunda lata, la cual no llegó a golpear a April, quien, molesta por estas conductas, se quedó quieta por un par de segundos. El agresor ya tenía la tercera lata y estaba a punto de arrojarla, pero se detuvo cuando la joven volteó lentamente. Su mirada furiosa era espeluznante y su sonrisa psicópata se asimilaba a la de un demonio. Los dos muchachos ebrios corrieron en dirección opuesta a April al ver tan aterradora escena, pero ella fue más rápida y se abalanzó violentamente sobre uno de ellos, sobre aquel que le había arrojado las latas. Lo empezó a golpear con furia, y a rasguñar su rostro con rabia incontrolable. El amigo de este, corrió en su ayuda e intentó alejar a April poniéndole la mano en el rostro para alejarla, pero ella lo mordió con tal fuerza, que le arrancó parte de los dedos, logrando que este se alejara muy asustado. Totalmente solo, el joven ebrio fue víctima de una brutal golpiza. Sin embargo, las súplicas del muchacho fueron escuchadas y llamaron la atención de un par de policías que corrieron a su rescate. Esposaron a April, quien furiosa aseguraba que él había sido el culpable al provocarla. April estuvo unos días tras las rejas, pero al ver sus rarísimas actitudes y lo peligrosa que era aún para los presos de la cárcel, se decidió que lo mejor sería llevarla a un manicomio. Tanto en la cárcel como en el manicomio, April exigía a cuanta persona viera el cuaderno de tapas gastadas en el que escribía sobre sus amigas. Desde luego, nadie le prestó atención. April permaneció en el manicomio por lo menos durante 5 largos meses, que para ella fueron un suplicio, hasta que una mañana fue encontrada sin vida, pero sin ninguna lesión presentada. El misterio de su muerte causó revuelo en el lugar y sigue siendo hasta la actualidad una gran incógnita. Se vio a varios involucrados como sospechosos, aunque jamás se pudiera comprobar nada. La teoría más aceptada por muchos es que ella misma se haya suicidado. En cuanto se refiere al diario de April, fue encontrado por los dueños del departamento que se le alquiló a ella. Al enterarse de que su inquilina había ido a parar al manicomio, desecharon gran parte de los objetos personales de ella, aunque dispusieron de una minoría para venderla junto con otras pertenencias suyas en una venta de garaje. En esa venta, una niñita caprichosa insistió a su padre que le comprara el diario pensando que se trataba de un cuaderno cualquiera el cual pretendía utilizar para llenar con sus dibujos. Su padre se lo negó, pues el diario se veía demasiado avejentado, y pensó que no valdría la pena gastar en algo así. Pero fue tanta la insistencia de la niña, que finalmente el hombre accedió a comprarlo. Los dueños de la venta, ignorantes del significado y contenido de este, se lo vendieron por tan solo $1. Ya en casa, la niña preparó sus crayones, y cuando se disponía a rayar en las hojas del cuaderno, sin tomar en cuenta lo que estaba escrito en ellas, su padre llegó y se lo arrebató de repente. La niña hizo un berrinche terrible exigiendo a su padre que se lo devolviera. El padre, en su sabiduría, prefirió darle una vieja agenda, con lo que su hija se quedó por fin tranquila. El hombre empezó a hojear el diario, y notó que estaba todo escrito, con una letra carta de pésima caligrafía, pero con una ortografía impecable. Interesado en esto, terminó leyendo todo el diario de principio a fin. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que su autor, desde luego no era una persona que poseyera cordura alguna. Intentó buscar a la persona a quien le perteneciera el diario, con la poca información que tenía, pero jamás se hubiera imaginado que buscaba a una difunta. Afortunadamente, el diario tuvo un muy buen paradero en las manos de este hombre, puesto que él era un trabajador de la compañía Mattel. Carecía de experiencia en el mundo de los juguetes, y al no aportar nada útil, estuvo muy cerca de perder su trabajo. Tuvo mucha suerte al ser él quien tuviera el diario, pues por más tétrico y morboso fuera el contenido de este, le había dado una gran idea. ¿Qué tal una escuela secundaria? ¿En la que estudiaran estas criaturas mencionadas en el diario? ¿Qué tal si estas amigas de las que escribe el dueño del diario protagonizan esta historia? ¿Una historia divertida en la que actuarán como si fuesen adolescentes comunes? Seguro que a los niños les llamaría mucho la atención. Cuando presentó y propuso esta idea como su propia inversión a la compañía, el gerente general de Mattel quedó encantado con la propuesta.
La planificación de la nueva línea se tomó su tiempo, ya que hubieron bastantes detalles que modificar. Los artistas de Mattel se encargaron de darles a los monstruos una apariencia que fuera agradable y atractiva para el público. Se pensó en ponerles nombres divertidos como Laguna Blue, Frankie Stein, Claudine Wolf, etc. Años más tarde, la nueva y exitosa línea se vendía en todo el mundo. Dada la demanda de los juguetes, se agotaron las ideas escritas en el diario, y se tuvieron que ingeniar nuevas para la creación de más personajes. Es así, que Monster High tiene una historia y un origen muy triste y oscuro, que la gran mayoría de sus consumidores ignora por completo. Solo ten presente que cada vez que las veas en la juguetería, en sus cajitas cuya ventana de plástico emula un ataúd, son ellas las mejores amigas de April Christensen, y que si alguna vez sientes que te observan e incluso que te sonríen, es porque también quieren ser tus amigas. Por favor, no rechaces su amistad.